Hola, ¿qué tal? Una semana más nos encontramos en el despacho de Pedro Beltrán Abogados, situado en la avenida de Maisonave de Alicante, y hoy vamos a hablar de un tema que, en fin, a todos nos afecta o nos puede afectar en algún momento de nuestra vida. Hoy vamos a hablar de divorcios y de todo lo que conlleva ese proceso, que ahora es un poco más corto que antes, pero bueno, pues también tiene sus más y sus menos. Nos ha parecido interesante que ustedes conozcan los pormenores de lo que es un proceso de divorcio, y por eso ese es el tema que hemos elegido para hoy. Vamos a comenzar, como siempre, con una de las abogadas del despacho de Pedro Beltrán Abogados. Ella es Cecilia Santangelo. Cecilia, ¿qué tal? Hola, buenas noches, Anabel, ¿qué tal? Muy bien, encantada de estar aquí como siempre, y además hoy quiero empezar felicitándote por ese premio a la joven ciudadana europea que vas a recibir, te van a entregar el viernes 12 en el Hotel Westin Palace de Madrid. Y muchas gracias, Anabel. La verdad es que ¿estás satisfecha? Estoy ¿Contenta? muy contenta. La verdad es que después de un proceso de selección que me hayan elegido a mí, ¿qué te puedo decir? La verdad es que muy contenta. ¿Qué implica para ti este premio? ¿Cómo lo recibes? Bueno, aparte de muy contenta, es muy bueno para mi currículum, ¿no? Ir subiendo poco a poco, te das cuenta de qué consigues en el trabajo, ¿no? Y es una satisfacción enorme. Claro. Bien, pues lo dicho, enhorabuena, y estaremos muy pendientes porque ese premio que recibirás el viernes 12 será retransmitido por Información Televisión el jueves 18, así que estaremos muy pendientes de la pantalla para ver los momentos más intensos de esa gala. Perfecto, muchas gracias. Muy bien, Cecilia, pues dicho esto, nos metemos ya en el tema de hoy, divorcios, y vamos a empezar por el principio. ¿Qué tipos de procedimiento de divorcio existen? Bueno, Anabel, te quiero comentar un poquito. Hay dos tipos. Está el procedimiento de mutuo acuerdo, o sea, el divorcio a mutuo acuerdo, y el divorcio contencioso. El de mutuo acuerdo es aquel en que las partes están de acuerdo, quieren divorciarse, y es un procedimiento más sencillo, en el sentido de que, bueno, firman un convenio regulador y lo presentan en el juzgado. Una vez que está presentado allí, el juzgado dicta, o sea, señala fecha y hora en donde tienen que ir a ratificar este convenio. Se diferencia en que, bueno, es más rápido si no hay hijos, que si lo hay, ¿no? Si no hay hijos, se dicta sentencia automáticamente y se inscribe en el registro civil. En cambio, si hay hijos es diferente. Se pasa este convenio, se pasa a Fiscalía, es decir, tiene que el Ministerio Fiscal ver cláusula por cláusula en referencia a los hijos, a ver, por ejemplo, la pensión de alimento, la custodia de los hijos, quién se la queda. Tiene que garantizar que todo eso esté bien valorado, ¿no? Una vez que está bien, que el Ministerio Fiscal dicta un informe favorable, este pasa al juez y el juez dicta sentencia de divorcio, obviamente. Este es el divorcio de mutuo acuerdo, que es el que es más sencillo, de cierta manera. El otro es contencioso. El contencioso es cuando realmente una de las dos personas no está de acuerdo en seguir con el matrimonio y quiere divorciarse. Esto puede darse, ¿no? Obviamente. ¿Qué sucede? Aquí es diferente. Aquí se presenta un escrito al juzgado solicitando el divorcio, pero este escrito tiene que ir con abogado y procurador. Comentarte un dato fundamental o importante que nos parece en la realidad diferente, ¿no? Pero hay divorcios mutuo acuerdo, suelen ser el 70%. En cambio, los contenciosos es el 30%. Es una cosa bastante interesante, ¿no? Decirte que en el divorcio contencioso se tienen que regular algunas medidas con respecto, por ejemplo, a los hijos, con respecto a la pensión alimenticia, en cuanto al régimen de visitas, quién se queda a la custodia de los niños, la pensión compensatoria si la hay. Por ejemplo, en los hijos, ¿no? Hay que ver quién se queda a los hijos. Sí. Normalmente, el 95% de las veces se lo suele quedar la madre, ¿no? Bueno, en la actualidad... En la actualidad eso ha cambiado, ¿verdad? En la actualidad ha cambiado, sí. La custodia compartida ya sí, es un hecho en este país. Sí, bueno, ahora empezarán a dictarse sentencias, me imagino que con custodia compartida. No será el 95% de los casos que se lo quede la madre. Pero bueno, de momento se estaban quedando las madres, ¿no? Con la custodia de los hijos. Sí. Luego había que regular también en este divorcio, la vivienda conyugal, ¿no? A ver quién se queda la vivienda conyugal. Normalmente, como se quedaban la madre con los hijos, es la madre quien se queda con la vivienda, independientemente de quién sea la vivienda. Por ejemplo, si es un bien privativo del marido, el marido es el que pagaría la cuota de la hipoteca
pero estaría viviendo ahí la mujer y los hijos. Si la vivienda es de ambos, o sea, en bienes gananciales, pagarían la mitad de la cuota entre ambos, aunque la vivienda se la quedara a la mujer con los hijos, ¿no? También hay que hablar también del régimen de visita, ¿no? Que la parte quien no se queda con el hijo, que tenga un régimen de visita para poder verlos. Normalmente suelen ser fines de semana alternos. Los recoge, por ejemplo, el padre en este caso, el viernes, a la salida del colegio, y bueno, los devuelve a la casa de la madre el domingo sobre las 8 de la tarde. Bueno, también puede ser que entre semana, 2 días a la semana, puedan también tener un régimen de visita al padre. Y bueno, los años, las vacaciones también tienen que elegirse entre ellos. Luego también comentar de la pensión alimenticia. La pensión alimenticia tiene que ser, no hay un baremo exacto, son orientativos, de 150 euros para arriba, no pueden ser inferiores. Voy a ponerte un ejemplo, un padre que gana 2.000 euros y tiene 2 hijos, ¿no? Tendría que pasar de alimentos 200, 250 euros por cada hijo, por tanto ya serían unos 400, 500 euros. Claro. Eso sería más o menos la pensión alimenticia. Y bueno, la pensión compensatoria es un poco controvertido, ¿no? Porque normalmente la pensión compensatoria es una pensión que se le paga, o sea, se abona a una de las partes si hay un desequilibrio económico tras la ruptura matrimonial, ¿no? En el estatus social que se encontraba, al separarse ya no es igual. Esta pensión antiguamente eran vitalicias. Ahora ya no es vitalicio, pues es temporal. Vitalicio sería en el sentido de que si una persona se divorcia a los 50 años y no está acostumbrada a trabajar porque siempre ha sido una ama de casa, bueno, sería vitalicio porque a los 50 años ya no puede volverse a insertar en el ámbito laboral. Claro. Pero esto rompería el esquema, por decirlo de alguna manera, si esta persona se vuelve a casar o convive con alguien maritalmente. Entonces ya no se le pasaría pensión compensatoria. Muy bien, pues nos han quedado claros o claras, mejor dicho, estas bases fundamentales de los tipos de procedimiento de divorcio que existen. Cecilia, como siempre, muchísimas gracias por tu claridad y por haberlo explicado también. Muchas gracias a ti. Continuamos con el tema que nos ocupa hoy. En este caso nos acompaña Asunción Valero, abogada de Pedro Beltrán Abogados. ¿Qué tal, Asunción? Buenas noches, Anabel, una vez más. Bueno, vamos a continuar, por ejemplo, con una cuestión que también suscita quizá dudas, ¿no? ¿Es posible pactar la separación en lugar del divorcio, no llegar a ese trámite del divorcio? Sí, actualmente sí que se puede. Resulta que hubo una reforma en el 2005 con el gobierno de Zapatero, una reforma en materia de, de divorcio y separaciones. En este sentido, ahora lo que podemos hacer es optar por directamente ir al divorcio o permanecer en un estado de separación. Antes de la reforma era necesario separarse previamente a obtener el divorcio. Tenías que permanecer en situación de separación durante un año y luego ya podías acceder al divorcio. Una de las reformas más importantes precisamente de esta nueva ley del 2005 es eso. Tú puedes solicitar el divorcio y además es express. En 3 meses después de casarte, mínimo 3 meses, puedes solicitar directamente el divorcio. Lo que se pretende es eliminar precisamente este doble procedimiento en el que primero tenías que tener la separación mantenida durante un año para poder divorciarte. Ahora mismo, es que se puede pactar directamente en el notario. O sea, unos poderes a un procurador y vas a un notario y te divorcias directamente. Es bastante fácil. Por lo tanto, se puede ir directamente a la separación, aunque no suele ser habitual. La gente normalmente va directamente al divorcio, porque no tiene tampoco mucho sentido, pero bueno, hay gente que opta por la separación. ¿Cuántos divorcios, cuántas demandas de divorcio se presentan al cabo del año en España, por ejemplo? Bueno, pues empezaré diciéndote que hay muchísimos más divorcios que matrimonios. Sí, hoy en día la gente se divorcia más que se casa, entre otras cosas porque es más fácil divorciarte que casarte. O sea, sí, directamente el trámite es más barato rápido. También. Sí, es más barato y más rápido, desde luego. Y luego, por ejemplo, hace un par de semanas salió una estadística del Consejo General del Poder Judicial y decía, entrada en Alicante en el primer trimestre del 2013, 1.221 solicitudes de divorcio. Divorcio, separación, disolución. ¿En un trimestre? ¿Solo en Alicante? Sí, solamente en Alicante.
de las cuales 725 creo que eran de mutuo acuerdo, 496 eran contenciosos, o sea, no habían llegado a ningún acuerdo, 50 separaciones, habían optado 50 parejas por la separación, y a nivel de la Comunidad Valenciana creo que sumaban unas 3.500 solicitudes. Aún así, con estas cifras, resulta que en relación con el anterior trimestre del 2012 ha bajado un 7,6%. Ten en cuenta que la crisis económica pues da lugar a que muchas parejas decidan mantener un poco la situación y no divorciarse. Eso te iba a comentar, porque quizá el trámite en sí, decíamos, es barato, es fácil, es sencillo, pero luego la convivencia por separado incrementa los gastos, duplica los gastos, y esto ha hecho ciertamente que durante la crisis haya parejas que hayan optado por seguir juntas. Es que de hecho, Anabel, muchas parejas se divorcian y siguen viviendo juntas. O sea, ¿qué cambia? Es que no les queda otra, porque no les llega, o sea, es normal, de momento estamos divorciados y ya veremos si venimos a mejor fortuna o nuestra vida cambia o cómo lo hacemos, pero divorcio y seguimos conviviendo juntas, como si no hubiese pasado nada. En fin. ¿Y cuál es el régimen vigente ahora mismo en la Comunidad Valenciana en lo que se refiere a custodia? Claro, en la Comunidad Valenciana, lo comentaba mi compañera anteriormente, Cecilia, está el régimen de la custodia compartida, es el que predomina. ¿Qué quiere decir? Que ya no está la individual. En la individual era donde se otorgaba, normalmente era la madre la que se quedaba con la custodia. Con la custodia compartida normalmente suele ser o de una semana, 3 meses o 6 meses, dependiendo, bueno, lo común son 3 meses. En este sentido, los niños permanecen 3 meses con el padre y 3 meses con la madre. Problemas que el régimen de visita se respeta, por supuesto, con el tiempo que están con uno sí que puede visitarle el otro cónyuge que no tiene la custodia en este momento. Problemas, la vivienda. Cuando hay una vivienda, el uso de la vivienda suele ser el problema más habitual. Cuando hay una vivienda, los niños permanecen en la vivienda y son los cónyuges los que se van trasladando 3 meses y 3 meses. Cuando hay varias viviendas, o nos encontramos con 2, son los niños los que se trasladan. Con la custodia compartida no existe la pensión alimenticia, el cónyuge que tiene la custodia en ese momento debe asumir todos los gastos. Y luego tiene efecto retroactivo, o sea, en la Comunidad Valenciana, que ahora rige esta custodia compartida, se puede solicitar nuevas medidas y, por lo tanto, ahora, si lo tenía la madre la custodia compartida, la custodia individual pasa a ser compartida y cambia todo. Aunque es verdad que no muchos padres la han solicitado, Es que depende de la situación luego de cada uno, si tienen nueva pareja, si han tenido nuevos hijos. Claro, no ha sido claro. ¿Y este mismo régimen está vigente también en el resto del país o es algo exclusivo de la Comunidad Valenciana? No, la Comunidad Valenciana, Aragón y Cataluña. Y bueno, hay un proyecto de Gallardón en el que se está estudiando plantearlo a nivel nacional, pero bueno, todavía está un poquito en el aire. Ajá. Por último, Asunción, ¿cuáles son las consecuencias de una denuncia por maltrato en un procedimiento de divorcio? Sí, pues resulta, Anabel, que denunciar por maltrato es la forma más eficaz de obtener un divorcio de la forma más rápida. O sea, una mujer que denuncia por maltrato, coacciones, amenazas a su marido, aunque sean psicológicas, en este mismo momento es detenido. Al día siguiente se hacen unas diligencias urgentes, una especie de juicio en la que se toman las medidas. ¿Y qué pasa? Que se queda con la casa, se queda con la custodia de los hijos, porque si hay maltrato además no cabe la compartida, el hombre va fuera, le tiene que pasar una pensión alimenticia, tiene que permanecer alejado de ella durante 2 años y por lo tanto es el trámite más eficaz desde luego que existe en nuestro ordenamiento ahora mismo y el que más recursos ha tenido, porque claro, en 24 horas obtener todo esto es un poco... Claro. Pero desde luego es así. Vaya, bueno, pues muchísimas gracias, Asunción, por tus aclaraciones. Estoy segura de que a nuestros telespectadores les habrán servido de mucho y nos vemos pronto. Gracias. A ti, como siempre. Pues aunque en la práctica parezca sencillo y el proceso en los últimos años se haya cortado muchísimo, la verdad es que en la realidad un proceso de divorcio resulta muy duro, sobre todo si nos ceñimos a los aspectos psicológicos. Vamos a hablar de ello con Victoria Yarmoluk, abogada del despacho. ¿Qué tal, Victoria? Hola, Anabel, gracias por venir. Bueno, pues ¿cómo transcurren los divorcios, un divorcio psicológicamente hablando en la vida de las personas que deciden emprender este proceso? Sí, a ver, Anabel, cada separación, como toda crisis humana, es un proceso largo y duro. Nosotros intentamos tranquilizar a los clientes, que todo vaya tranquilamente, que lo tomen con calma. Bueno, incluso te voy a citar una cita de un humorista, Groucho Marx, que dice, bueno, la principal causa de divorcio es el matrimonio.
Hablando así, vamos a decir que son procesos normales. En cuanto a los hijos, es una cuestión bastante más delicada, explicarles y prepararles para una separación. Me gustaría repasar unos puntos importantes que creemos que hay que tener en cuenta a la hora de explicar el divorcio a los hijos. Antes que nada, es importante que la ruptura se le presente a los hijos como una decisión conjunta, que no haya ni buenos ni malos, que no haya victimismo, ¿no? Porque si decimos, bueno, hijos míos, me he quedado sola con vosotros, el papá ya no está aquí, le transmitimos a los niños mucha incertidumbre, mucha ansiedad. También es importante informar al niño, pero tampoco entremos en los motivos de fondo, ¿no? Porque muchos padres dicen, quiero contarles a mis hijos toda la verdad. Pero claro, si dices, tu padre quiere estar con otra persona y por eso no está en casa y nos hemos quedado solos, haces muchísimo daño al niño. No puedes, es muy fácil caer en esa tentación, pero bueno, intentar mantener la situación un poco estable y no buscar los culpables. También es importante decir a los niños que, bueno, que a los padres les ha costado mucho tiempo tomar esa decisión, pero que están seguros de que es mejor para todos y por tanto no es modificable, que el niño tenga esa seguridad. El niño tiene que saber que no ha tenido nada que ver con esa decisión, que es un proceso, es una decisión de los padres. Y también, importante, Anabel, intentar transmitir esta decisión cuando ya esté tomada, no antes, porque el niño se queda con ansiedad, con incertidumbre, es un proceso largo, aunque bueno, en la práctica ya sabes que los niños también son muy listos y enseguida entienden muchas cosas, pero bueno, por lo menos intentar transmitirlo así. Que no haya demasiado victimismo y dramatismo y bueno, intentar llevarlo lo mejor posible. Finalmente, para conocer el estado emocional de los hijos, siempre sugerimos que hablen con ellos lo más sinceramente posible, preguntarles cómo sienten, si tienen miedo, por ejemplo, de que muchas cosas cambien, si piensan que va a suponer algo duro para ellos, en fin, intentar hablar como con una persona más, ¿no? E intentar pues, conocer en cada fase el estado emocional del niño. Y bueno, poco a poco creemos que todo llega a su buen fin y se resuelve. Pues Victoria, ojalá que los telespectadores que estén viéndonos en este momento apliquen y que se encuentren, lógicamente, inmersos en un proceso de divorcio, apliquen todo esto que tú has dicho, porque me parece de una gran utilidad, sobre todo cuando hay niños de por medio que no tienen por qué bueno, pues pagar los errores de los adultos. Por supuesto. Y hay que hacérselo quizá lo más fácil posible, lo más llevadero posible. Muchísimas gracias. A ti, Anabel, gracias. Pues nos queda todavía programa por delante y como siempre hoy lo vamos a cerrar, vamos a poner el broche de oro con Pedro Beltrán, presidente de la Asociación Europea de Abogados y bueno, pues quien dirige los destinos de este despacho. Pedro, ¿qué tal? ¿Qué hay, Anabel? Buenas noches y muchas gracias una vez más por venir a nuestro despacho. Muchas gracias. Muy bien, pues continuamos, Pedro, con el tema del día, los divorcios, y a mí me gustaría incidir algo más en el tema de la custodia, que quizá es el tema en el que más dudas se generan, quizá por los cambios legislativos recientes y sobre todo por los regímenes que solamente rigen en la Comunidad Valenciana, ¿no? Bueno, pues las medidas que son de aplicación solamente en esta región. ¿Cómo es la custodia compartida en la Comunidad Valenciana? ¿Cómo se pide, Pedro? La custodia compartida efectivamente es una novedad de la Comunidad Valenciana, está vigente aquí, está vigente también en Aragón y Cataluña, pero no está vigente en el resto de España. Hay un proyecto a nivel nacional para implantarla, pero es simplemente un proyecto que ni siquiera ha iniciado todavía el trámite parlamentario. El Gobierno nacional, que es del PP, como todos sabemos, ha impugnado la ley de custodia compartida del Partido Popular, que también es del PP. Concretamente la impugnación se produjo cuando se aprobó el tema de la separación de bienes. De todas maneras hablaremos en otro momento del tema concreto de separación de bienes. La custodia compartida aquí es generalmente desconocida, mucha gente no sabe que eso está así. La custodia compartida es romper el esquema clásico de siempre de la madre se queda el piso y los niños y se queda una pensión. Lo curioso es que las que están reclamando más ahora la custodia compartida son las mujeres, porque la situación ha variado. Primero ha variado la situación económica del país, gravemente, con lo cual ya no es la misma situación de antes. A veces cuando te quedas un piso lo que te quedas es una hipoteca por pagar
y una hipoteca que vale en muchas ocasiones más que la propia vivienda. Luego hay un montón de hombres en paro también, con lo cual ya tampoco la situación es la misma. ¿Qué hacen las mujeres? Han pedido que las obligaciones y los derechos sean compartidos, y en eso es esencialmente la custodia compartida. Todos tenemos que ser iguales en derechos y obligaciones. ¿Cómo conseguirlo en la Comunidad Valenciana? Pues con pactos específicos al respecto, o si no hay pacto, acudiendo al juzgado con una modificación de medidas, que es perfectamente viable, y se están presentando modificaciones de medidas en los juzgados, inicialmente no tantas, el número es creciente, tiene efectos de epidemia, tiene efectos de contagio, tiene efectos de conversación de vecinos, tiene efectos de conversación de café, y lo cierto es que el resultado tendría que ser automático, porque la ley implanta la custodia compartida como régimen fundamental, es decir, salvo excepciones graves. ¿Excepciones graves cuáles? Bueno, que uno de los dos cónyuges no esté capacitado para el ejercicio de esa custodia compartida, por ejemplo, porque padezca un grave problema de alcoholismo, que es casi igual de frecuente hoy ya en hombres que en mujeres, toxicomanías, cualquier problema grave que le impida el ejercicio de la custodia compartida. Si no, el régimen tiene que ser custodia compartida por imperativo legal. El Tribunal Supremo acaba de corregir a nuestra audiencia provincial diciendo que no estaba aplicando correctamente la custodia compartida. Y en definitiva es así, porque lo que se trata es que los dos puedan estar con los hijos más o menos al mismo tiempo. ¿Forma de hacerlo? Una demanda al juzgado. No es una demanda de divorcio, es una demanda de modificación de medidas, es decir, se pide al juzgado que se modifiquen las medidas adoptadas judicialmente. En el caso de que la persona afectada esté incursa o haya estado incursa en uno de los supuestos de violencia de género, que esto puede parecer, dirán, son casos excepcionales, no, es que desgraciadamente el número es altísimo, porque como en el saco de la violencia de género, por desgracia, en esta ley que padecemos se ha metido todo, es decir, se han metido las amenazas leves, se han metido las pequeñas coacciones, se ha metido absolutamente todo lo que hacen los hombres con respecto a las mujeres, no lo que hacen las mujeres con respecto a los hombres, en esto sigue habiendo desigualdad, pues hay una cantidad enorme de gente afectada por supuestos de violencia de género que no son maltrato, sino violencia de género. En este caso se puede pedir también, si ya ha pasado el tiempo de la condena, se ha cumplido esa condena, no que se haya estado en la cárcel, sino que se ha cumplido, se ha hecho el curso de rehabilitación, que te dan un diploma de que te sabes portar bien con las mujeres y demás, pues los que ya les han dado el diploma pueden pedir la modificación en el propio juzgado de violencia que tramitó el asunto, o en los juzgados de familia, porque sobre esto existen ciertas discrepancias en torno a quién es el competente, pero da igual, ya se lo repartirán entre sí de uno a otro. Si se presenta en familia, puede repartirlo a violencia, o si el de violencia considera que no es incompetente, lo repartirá a familia. Lo importante es presentar una demanda con abogado ante el juzgado diciendo que se quiere modificar la situación. Y no hace falta ni aportar informe psicológico ni ninguna formalidad especial. Es una demanda muy simple que puede ser una demanda de un folio. Simplemente decir, ha cambiado la situación, la ley es esta y por tanto como marido, digo como marido porque lo normal es que la custodia la tenga la mujer, 95% de los supuestos. Como marido pido que la custodia sea compartida. Se debe solicitar una modificación de la custodia compartida estableciendo concretamente cuál es el régimen de custodia compartida que se solicita, es decir, qué periodo se pide concretamente que sea la custodia. Muy habitual, cada vez más habitual, es el de semanas. Una semana con uno, una semana con otro, que casi es lo más sencillo. Es lo más sencillo en la medida que no hace falta ya el ejercicio de derecho de visitas, facilita tremendamente las cosas, las vacaciones también pueden quedar más claras, luego todo se puede llevar con flexibilidad y se puede cambiar, pero quiero decir, al ser una semana de lunes a domingo y otra semana de lunes a domingo, ya no estamos con el tema de los días entre semana, actividades extraescolares, etc. Una semana me ocupo yo, otra semana te ocupas tú. ¿Qué hace falta? Es importante que los domicilios no estén demasiado distantes, es decir, si hablamos de un domicilio a 100 kilómetros, pues ya estamos complicando muchísimo la vida.
Que tampoco los esquemas que tengan el padre y la madre sean demasiado divergentes, porque en ese caso, si hablamos de un modelo de completa anarquía y un modelo de completo orden, tampoco sería conveniente. Pero en parámetros generales, sí. Y los padres que lo piden, aunque muchas veces se considera que esas peticiones se están haciendo por cuestiones económicas, no es así, porque lo cierto es que son padres que quieren pasar más tiempo con sus hijos y luego las pensiones han bajado mucho, ya no son tampoco las pensiones que eran en muchos casos. Problemas prácticos, muchos problemas prácticos, como siempre que hay hijos menores. El fundamental es el del domicilio, porque claro, si estamos hablando de por igual, ¿en qué piso se quedan? No parecería muy atractivo o sugerente estar una semana con uno y una semana con otro en el mismo domicilio, es decir, que los niños siguieran en el piso y los padres se fueran cambiando. Esta medida quizás es una de las que más controversia ha causado, ¿no? La de la posibilidad de que los niños no se muevan de la casa y sean los padres los que vayan cambiando de domicilio. Sí, pero esta medida está aplicada a casos a periodos de 3 meses, a periodos de una semana no, y tampoco en periodos de 3 meses, sobre todo en cuanto tenemos terceras personas que aparecen, ya es un poco más complicado, porque claro, la mujer que entra y decir, y yo voy a compartir el aseo y las sábanas y el colchón que está utilizando la otra, en fin, cuando hay nuevas parejas, nuevos miembros de la pareja, pues realmente esto se hace bastante complicado. Y lo que se está pactando es en cada caso. Si ya la mujer tiene el uso del piso, normalmente se deja el uso del piso a la mujer, el padre ya normalmente tiene otro piso, no va a vivir en la calle, tiene un piso alquilado o otro piso en propiedad, pues se fragmenta una semana en el piso que ya estaba la madre con los niños y otra semana se van con el padre. Eso es lo más frecuente, pero toda esta materia es muy flexible, sometida a pacto y sometida, muy importante, a un informe psicosocial, que el informe psicosocial es el que elaboran los juzgados internamente con un psicólogo que forma parte de la plantilla. En el caso de Alicante, en Alicante Capital, hay un servicio psicológico adscrito al juzgado de familia que hace sus informes también para el juzgado de violencia de género, que establece, tras entrevistas con los padres y los hijos, cuál es el sistema más conveniente. Pero a veces se olvida que lo que diga ese psicólogo tampoco es vinculante, porque hay cierta tendencia e inercia a no cambiar las cosas. Todos los seres humanos nos llevamos por una inercia en un camino, empezamos un camino y cuesta cambiar ese camino y retroceder hacia otro. Esa inercia se produce también no por desconocimiento, sino por decir, este es el régimen que ha existido siempre y por qué modificarlo. Entonces las custodias compartidas se están atribuyendo siempre cuando son nuevas, pero si es modificación, esta inercia está haciendo que los psicólogos del juzgado de familia, al menos en Alicante Capital, no tengan esta tendencia a recomendarlo siempre, pero luego el juez es perito de peritos y el juez es el que debe interpretar la ley. Luego el juez, si el psicólogo no le ha puesto causas muy específicas por las cuales no deba dar la custodia compartida, el juez la debería dar si está cumpliendo la ley, y si no la da, su decisión es recurrible ante la audiencia provincial, que revisará lo que ha dicho el juez, e incluso puede ser recurrida ante el Tribunal Supremo, que ya está creando su propia doctrina en materia de custodia compartida. En definitiva, es un régimen nuevo, mucho más justo, mucho más ecuánime, que también ha tenido algunas voces críticas, esto es verdad, porque hay quien opina, desde un punto de vista psicológico más que jurídico, que los hijos deben tener un núcleo central y que deben estar en este núcleo central y no cambiar tanto. Bien, Pedro, pues se nos ha quedado muy claro, sobre todo esta cuestión que a mí me interesaba mucho que también los telespectadores pudieran conocer un poco mejor, porque es reciente, es nueva. Y bueno, pues como siempre un placer estar aquí con vosotros una semana más. Muchísimas gracias, nos vemos en 14 días exactos. El placer es nuestro, gracias por venir, Anabel, buenas noches. Gracias a ustedes también por habernos acompañado un día más. Como saben, cada 2 semanas venimos aquí al despacho de Pedro Beltrán para informarles a ustedes in situ de las últimas novedades jurídicas, de modo que en 2 semanas exactas estaremos aquí de nuevo. Gracias.